Les doy la bienvenida a una nueva clase de Historia Americana 1. Estoy en el profesorado, así que para poder estar más cómoda tengo los auriculares para poder expresarme mejor. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy, que es asincrónica? Bueno, que ustedes puedan ver este video y revisar la clase escrita número 2 de este módulo 2 que trabaja el periodo preclásico. Como lo comentamos en clase, la cultura madre que va a anticipar elementos que luego van a tener diferentes culturas mesoamericanas es la cultura olmeca. Y precisamente será en el preclásico medio cuando hay un desarrollo de esta cultura. ¿En qué espacio mesoamericano se desarrolla la cultura olmeca? Bueno, aquí les voy a dejar un mapita, pero ustedes ya algunos, cuando expusieron la clase pasada, también lo seleccionaron. En la parte del Golfo de México es donde ellos se van a instalar y van a desarrollar su cultura. ¿Cuáles son los sitios arqueológicos que han demostrado el surgimiento de esta cultura? Bueno, 3 sitios: La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Los arqueólogos han detectado que aproximadamente durante 7 siglos y medio esta cultura tuvo un protagonismo importante. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de lo mesoamericano, dijimos que había culturas que eran las protagonistas. Los olmecas forman parte de esta cultura protagonista en el sentido de que lo olmeca va a influenciar no solamente la costa del Golfo, que es donde ellos inician, sino en el resto del espacio mesoamericano. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos conocer características de esta cultura sin tener fuentes escritas? Y ahí es donde entra la importancia del análisis arqueológico de los hallazgos, de los cuales ustedes ya mencionaron unos cuantos. Por ejemplo, la primera imagen que ustedes detectaron, los que pudieron hacer la tarea de la clase pasada, era una cerámica, una vasija policroma, es decir, donde ellos empiezan a utilizar distintos colores. Ya el hallazgo de cerámica les hace llegar a la conclusión a los arqueólogos que están en presencia de sedentarismo, ¿sí? Así que estos son los primeros hallazgos. Pero no únicamente la cerámica, también ellos dicen que lo más importante para indicar que ya hay civilización es la organización social, la diferenciación social, es decir, la existencia de clases dirigentes. ¿Cómo conocemos su organización social? Bueno, a través precisamente de estos hallazgos. ¿Por qué? Porque sus obras, además de lo estético, ¿no?, el canon estético del cual ustedes también hablaron en sus exposiciones, son indicios de sus concepciones religiosas y de la posición y el lugar que la élite ocupaba. Las élites acostumbraban, en el caso de las tumbas, guardar en el ajuar funerario distintos objetos de lujo, ¿sí? Entre ellos algunos tenían que ver con su adoración a distintos dioses. Utilizaban mucho el jade, los olmecas, y también algunos elementos que evidenciaban que reverenciaban o adoraban a seres semidivinos, sobrenaturales, pero que también tenían ciertos rasgos humanos. Por ejemplo, la última imagen, ustedes vieron allí una estatuilla con rasgos característicos de lo que es el jaguar y humanos, una mezcla de hombre-jaguar, que era una creencia típicamente olmeca. Es decir, una figura antropomorfa, así se le llama, es decir, con características semidivinas y también de humano, como esas cejas, pero unas cejas raras, porque se les dice cejas flamígeras, que significa que eran como de fuego, ¿sí? Y una figura, una boca grande, como la del jaguar, o sea que era un mix que ellos utilizaban en su adoración. Esas eran las características de estas deidades, ¿no? Este conjugar
rasgos humanos con rasgos animales. Ellos configuraron un mundo mítico tomando modelos de la naturaleza. Además del jaguar, también ellos adoraban a serpientes, a tiburones, cocodrilos, aves rapaces, a todos estos animales que ellos consideraban de mucho poder, ¿no? Pero esta obsesión entre la fusión entre el hombre y el jaguar se observa de manera reiterada en los hallazgos. Como dijimos, en el preclásico medio esta cultura va a predominar a partir aproximadamente del 1150 antes de Cristo. ¿Qué encontraron en estas ciudades olmecas? Bueno, encontraron muchas plataformas, ¿sí? De gran altura, rectangulares. En algunos casos encontraron, por ejemplo, un acueducto, demostrando que para ellos era muy importante el control del agua para sus cultivos. Y también un hallazgo muy importante, y lo habrán visto en el video que compartimos, es el de estas cabezas colosales. En la ciudad de La Venta, por ejemplo, se fueron excavando y se encontraron muchísimas. Aproximadamente en esa zona se encontraron 17 cabezas colosales, todas diferentes, ¿sí? De gran tamaño, algunas con casco. Los rasgos eran rasgos de persona mayor, y la hipótesis de los arqueólogos es que se referían estas estatuas tan llamativas y con tanta exquisitez realizada, porque se marcaban los rasgos. Parece ser que era una forma de dejar registros de los gobernantes más importantes que tuvieron los olmecas. Así que estas cabezas colosales olmecas son típicas de esta cultura, de esta primer gran cultura madre. También encontraron que en las ciudades, como por ejemplo en estos 3 sitios arqueológicos, la disposición de los restos de los edificios que ellos situaron eran utilizando una orientación axial, es decir, como si fuera una cruz, ¿sí? Si uno marcaba una cruz, en las 4 puntas encontraban edificios, y en todos los sitios arqueológicos olmecas se repetía esta misma orientación en sus edificios. Como dijimos, encontraron conductos subterráneos para conducir agua y ofrendas. Marisol muy bien expuso el ejemplo de la famosa ofrenda 4, donde con la utilización de piedras verdes como de jade, principalmente también otras piedras, crearon estas figuras en pequeña escala, pero que parece ser que representaban ofrendas, o eran una ofrenda que parecen haber representado una procesión. Para el año 400 aproximadamente, ya no se puede hablar de cultura olmeca propiamente dicha, porque hay un declive de esa cultura. Y entramos al periodo de preclásico tardío. Varias de las imágenes que ustedes tuvieron que describir en la tarea corresponden a este preclásico tardío, donde ya los olmecas no tenían el protagonismo, pero sí había influencia de lo olmeca, ¿no? En otros espacios, allí en la zona del Golfo, pero también, por ejemplo, en la zona de Monte Albán. En Monte Albán van a encontrar la imagen número 2, que es ese monumento 3 de San José Mogotes, donde ellos dejaron plasmado un prisionero sacrificado. Incluso lo que llama la atención de ese monumento, el monumento 3 de San José Mogote, es que en las piernas del prisionero aparece un glifo, una representación de una fecha. Y los arqueólogos la han interpretado como uno temblor. Eso significa ese glifo. Era la fecha y el nombre que se le daba a la persona, ¿no? Así que en este caso pudo haber sido alguien muy representativo para su sociedad. ¿Qué más encontramos en esta época de preclásico pero ya tardío? Bueno, en Monte Albán, como dijimos, en varios otros espacios, como por ejemplo en la zona que después va a ser la zona Maya, en el sureste. Allí vamos a encontrar un gran monumento que es la pirámide El Tigre. La pirámide El Tigre
es el edificio más alto, tiene 55 metros, de todo un sitio arqueológico que se llama El Mirador y que está en la zona bien selvática de Guatemala. No es fácil el acceso y allí se encontró este hallazgo arqueológico impresionante que comenzó a construirse aproximadamente en el 300 a.C., es decir, en el preclásico tardío, cuando ya empieza a surgir lo que en el clásico va a ser la cultura maya. ¿Qué más encontramos en este preclásico tardío? Bueno, empiezan las inscripciones numéricas. Una de ellas va a ser la imagen número 4 que ustedes tenían para detectar, acá también la voy a poner, que es la estela 2 de Chiapa de Corzo. Esa inscripción es llamativa porque es la inscripción numérica más antigua de Mesoamérica. Corresponde al año 36 a.C. y corresponde también a este sistema que empezaron a usar los olmecas, que es un sistema llamado de cuenta larga. Utilizaban puntos y barras para conformar un número. Así que para el preclásico tardío comienzan a desarrollarse, se ve en este monumento, pero también en otros, por ejemplo, en la estatuilla de Tuxtla, en la estela C de Tres Zapotes, son todos monumentos que comienzan a evidenciar que se va fortaleciendo el sistema de inscripciones, de escritura y del sistema calendárico. Así que todo esto lo encontramos en la parte final del preclásico tardío. Y otra imagen que ustedes tenían que describir, la imagen número 3, era la llamada lápida de los danzantes. Es un conjunto de más de 300 monumentos de piedra, obviamente, tallada en bajos relieves que decoran un edificio, un tipo de templo, también la zona de Monte Albán. Parece ser que primero le dieron este nombre de danzantes, como que estuvieran bailando, pero que después determinaron que más bien era un bajo relieve de prisioneros de guerra, ¿no? En distintas posturas. Muchas de las posturas y de los rasgos faciales de estos prisioneros recuerdan o muestran elementos de la cultura olmeca. Por eso decíamos que lo olmeca, por más que después la cultura entra en declive, todavía sigue influyendo en otras zonas de Mesoamérica, como por ejemplo Monte Albán. Así que bueno, vemos que el periodo preclásico fue el inicio, cuando se empezó a desarrollar lo que se conoce como la base mesoamericana, con toda esta concepción mítica, religiosa, con el uso de distintas piedras para tallar, donde ellos dejaban reflejado su estilo, y que no solamente quedó en la época olmeca, sino que siguió influyendo en los siglos posteriores, evolucionando y ya empezando a dejar registros, como por ejemplo estos registros calendáricos. Así que bueno, con este video la idea es eso, que ustedes puedan hacer una revisión de la clase que tienen escrita y de estas características del periodo preclásico. En la clase de mañana ya vamos a empezar con lo que los arqueólogos mesoamericanos han dado en llamar el próximo periodo, que es el clásico mesoamericano.